me gustaría que vayan elaborando eso y ya voy a hablar con Jody para ponernos de acuerdo cuántos casos clínicos. Vamos a ver el día de mañana, vamos a ver farmacología respiratoria y creo que la próxima semana estaremos terminando farmacología digestiva y pienso que hasta ahí va a ser el parcial para el examen, ¿no? Entonces, para que ustedes más o menos ya vayan planificando sus actividades en cuanto a casos clínicos y en cuanto a los mapas mentales. Pues bien, chicos, hablar de diuréticos es hablar, debería estar dentro de los fármacos de nefrología o de urología, deberían estar mencionados. Pero vamos a hablar como antihipertensivos. ¿Por qué le vamos a hablar dentro del grupo de los fármacos cardiovasculares? Porque son muy utilizados para ayudar a controlar la hipertensión. Como les dije en la primera clase de fármacos cardiovasculares, yo les había mencionado de que los diuréticos eran como el aliado importante de los IECAs, de los DARA2, para combinarse y tratar los casos severos, moderados de hipertensión. Entonces, para ello nosotros tenemos que primero saber qué es un diurético. Porque un diurético no es un fármaco, una sustancia química que lo que va a hacer es aumentar el flujo urinario. Si yo normalmente debo el flujo urinario que nosotros sabemos en 24 horas aproximadamente de 1,5 litros, 1,200, 1,500, 1,600 ml, si yo doy un diurético es bastante probable que tenga 2 litros y más. ¿Y cuándo utilizar? Cuando tengamos pacientes que hayan tenido retención de líquidos y busquemos justamente eliminar esa cantidad excesiva que tenemos de líquido en el interior del cuerpo. En fisiología, hablando de farmacología y en clínica, ustedes cuando hagan sus rotaciones por clínica, van a ver que muchas de las enfermedades, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, en edema agudo de pulmón, o sea, los diuréticos son considerados como un agente farmacológico que incrementa la excreción renal de solutos, especialmente de cloro y de sodio. Y se busca, por ejemplo, cuando se utiliza diuréticos de ASA, que son los mayor agresivos, esos sacan su cloro, sacan sodio, sacan potasio. Y acuérdense de algo, chicos, el potasio es esencial para el corazón. Si nosotros sacamos excesivamente potasio, el corazón sufre. Y vamos a tener una hipopotasemia. Por eso es de que tiene que haber fármacos que ayuden a retener esencial para el corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que una vez que el agua se ha reabsorbido por riñón y secundariamente se reabsorben el sodio, el potasio, etcétera, que son necesarios, también podemos ver que a nivel de tubo contornado proximal se reabsorbe también agua. Y lo que quede de agua restante en el tubo colector, ese se transforma en orina. Y la orina estará eliminada la diuresis es el acto de orinar. O sea, si yo digo, este es un diurético, es un fármaco que va a hacer orinar. Si yo digo, vamos a fomentar la diuresis, vamos a aumentar la salida de líquido a través de la orina. ¿Cuál sería el diurético ideal? Dice, voy a buscar a ver cuáles son las características, qué requisitos debe cumplir. Primero, en cuestión del diurético, debe ser la diuresis sostenida, no debe ser brusca, porque eso puede provocar daño renal. Que tenga acción natriurética, o sea, que ayude a eliminar sodio, porque el sodio, ustedes saben, en el interior, la cantidad de sodio, o sea, una hipernatremia puede provocar una hipertensión arterial. No excretar potasio, o sea, no buscar que saquemos mucho potasio. Que haya una excreción equilibrada tanto de sodio como de cloro. Que no produzca hipotensión, o sea, porque si nosotros sacamos demasiado líquido, acuérdense que la sangre está viajando a través de las arterias y ese es el líquido que circula, que si le sacamos demasiado líquido al plasma, va a provocar una hipotensión. Que tenga poca toxicidad. Al riñón lo estamos haciendo trabajar a full. Eso usted debe pensar cuando utiliza un diurético. Al riñón lo estamos haciendo trabajar más de lo normal, haciendo que el glomérulo filtre más líquidos para que se transforme en orina y pueda salir.
que no provoque fenómenos alérgicos. Hay ciertos fármacos que pueden, como todo fármaco, chicos, como todo fármaco, la persona puede ser sensible y puede provocar alergia. Que sea bueno, bonito y barato es un diurético ideal, porque hay diuréticos que son hasta cierto modo un poco caros. Entonces, tenemos aquí frente a ustedes una imagen donde tenemos que hablar del glomérulo renal. ¿Por qué se caracteriza? Esto ya es fisiología pura, no vamos a hablar en este momento de farmacología, pero si yo quiero hablar de diuresis, tengo que recordar al glomérulo, porque va a haber diuréticos que van a actuar en el glomérulo, va a haber diuréticos que van a actuar en el túbulo contorneado proximal, va a haber diuréticos que van a actuar en el asa de Henle. Recordarles, este es el glomérulo renal por donde viene la arteria aferente y sale la arteria aferente y aquí está el ovillo glomerular que es sanguíneo y aquí se filtra y cae en el espacio de Bowman, que es este que está rosado, y luego del espacio de Bowman pasa por el tubo contorneado proximal, llega al asa de Henle, que es esta, llegamos al tubo contorneado distal y entramos al tubo colector. Esto es lo que normalmente hace el proceso de la orina. Entonces va a haber actuar en tubo contorneado proximal, va a haber diuréticos que van a actuar en asa, por eso se llaman diuréticos de asa. Va a haber diuréticos que van a actuar en el tubo contorneado distal y va a haber diuréticos que van a actuar en el tubo colector. Entonces, yo más adelante les iré explicando qué significa cada uno de estos. Aquí tenemos en el tubo contorneado proximal es donde se reabsorbe, acuérdense por fisiología, se reabsorbe la mayor cantidad de sodio, se reabsorbe la mayor cantidad de cloro, se reabsorbe el bicarbonato, se reabsorbe glucosa, que en este caso ya lo vimos nosotros perdón, como ustedes no vimos, no se ve en terapéutica cuando vemos fármacos antidiabéticos, vemos que el tubo contorneado proximal tiene los receptores de CGLT2, que son los que van a transportar la glucosa, pero ahorita no vamos a hablar de eso porque no es clase de antidiabéticos, sino de diuréticos. Entonces vemos que en el tubo contorneado proximal es donde se reabsorbe la mayor cantidad de agua para mantener el equilibrio. Entonces, este fluido que pasa por el tubo contorneado proximal y sale de acá, generalmente es hipertónico. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho cloruro de sodio. Pero al llegar al asa de Henle, en el asa de Henle se reabsorbe el sodio y ya se queda isotónico. ¿Sí? Y muchas veces por secreción vuelve a secretarse sodio y se vuelve a transformar en hipertónico. Por eso es que la orina tiene, los que han probado la orina, y les digo los que han probado porque hay una terapia que se llama orinoterapia, que consiste en beberse su propia orina y dice que ayuda a curar muchas enfermedades. Así que vayan recolectando. Tarde o temprano les van a indicar que la orinoterapia es una buena alternativa para tratar enfermedades. Pero tienen que tomársela de ustedes, no es de otra gente. Entonces vamos a ver que la reabsorción de sodio en el tubo contorneado proximal se produce. ¿Qué son estos? Reabsorción activa, que aquí utilizamos ATP. Reabsorción pasiva, que es las vellosidades del tubo contorneado proximal, la que reabsorbe. Y el goteo de agua retrógrado, que es lo que hace, que favorece que el agua se reabsorba. Entonces eso le convierte al tubo contorneado proximal en el gran reabsorción que interviene como un gran reabsortor de agua, como les dije hace un momento. Si es que yo quiero que haya más orina y el tubo contorneado proximal reabsorbe agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bloquearle al tubo contorneado que no me reabsorba agua. Entonces, al no reabsorber el agua sigue el camino y se transforma en un diurético porque va a eliminar más líquidos. Entonces, aquí podemos ver, chicos, aquí miren, vean, aproximadamente el 85% de los filtrados se reabsorben por transporte activo, por transporte pasivo, por ósmosis, como es en el asunto del agua. Miren aquí, aquí está el glomérulo proximal. El 85% se reabsorbe. Por eso es que hay los diuréticos que actúan a nivel de tubo contorneado proximal, es los que ayudan a que no se reabsorba, sino más bien siga su camino a la orina. El asa de Henle, que es este que está acá, que les decía hace un momento que en el asa de Henle la orina se vuelve un poco hipotónica, quiere decir que vean el sodio como sale de la orina,
también en asa de Henle, sale la urea, y los diuréticos que van a actuar en asa, esta de acá, son los llamados diuréticos de asa. ¿Por qué razón? Porque aquí en el asa está saliendo el sodio. Si utilizamos diuréticos de asa, bloquea el sodio, bloquea el calcio, bloquea el agua y bloquea al potasio. De esta manera, y los años primeros yo utilizaba muy frecuentemente, pero ya pues con el paso del tiempo nos dábamos cuenta que utilizar diuréticos tan potentes como el de asa conlleva justamente a sobreexigir demasiado a la nefrona y podemos provocar una nefrotoxicidad. Este es del asa de Henle, miren las características, y luego tenemos el tubo contorneado distal, donde el 20% de agua filtrada llegan a este tubo. Ahí se reabsorbe la cantidad de sodio y de cloro, se vuelve a reabsorber, se reabsorbe el calcio y algo quizás de potasio. ¿Quiénes actúan acá? Acá actúan los diuréticos tiacídicos. Y ahí está la clave, porque el diurético más utilizado hoy por hoy es un diurético tiacídico, que se llama la hidroclorotiacida. Y ustedes van a ver, chicos, que cuando vimos fármacos IECAS, yo les dije, ¿con quién se casan los IECAS? Con la hidroclorotiacida. ¿Dónde van a actuar? En tubo contorneado distal. ¿Cuál es, con quién más se casan los tiacídicos? Se casan también con los ARA2. Se casan también con los beta bloqueantes. Se casan con los antagonistas de calcio. Es decir, la muñeca de todos los antihipertensivos es la hidroclorotiacida. ¿Y por qué le digo la muñeca? Porque todo el mundo la quiere. Y ustedes van a darse cuenta que ven cuando ya estén en clínica y estén en su ejercicio profesional, van a ver enalapril más hidroclorotiacida, captopril más hidroclorotiacida, losartán valsartán más hidroclorotiacida, irbesartán, o sea, casi la mayor parte. Hay muy pocos que tratan con indapamida que se asocia con clortalidona, que es otro de los diuréticos. Entonces, en estos, y a nivel de tubo colector, aquí es donde están actúa el aldosterona y la hormona antidiurética. Este tubo es donde actúan estas dos hormonas, pero los únicos que bloquean son la florida y el cantereno, que son fármacos ahorradores de potasio. Acuérdense en esto, cuando yo digo este fármaco es ahorrador de potasio, van a actuar en tubo colector. Cuando yo diga fármaco tiacídico, van a actuar ¿en dónde? En el tubo colector. Vamos a ver más adelante. Ahí tenemos el tubo contorneado distal, que son los diuréticos tiacídicos que van a actuar ahí. Y aquí les pongo un mapa, pero general de todo, ¿no? Tenemos nosotros los llamados diuréticos osmóticos. Tenemos los diuréticos de asa. Tenemos los diuréticos tiacídicos. Y tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, ¿dónde van a actuar cada uno de estos? Diuréticos osmóticos, ¿dónde van a actuar? Basta que yo diga, este es un diurético osmótico, donde puede ser que va a ser la absorción del tubo contorneado proximal. ¿Cuáles son los que van a actuar a este nivel? El llamado manitol y la urea, que es un diurético osmótico. U otro, las llamadas inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son estos? La acetoazolamida. Este es un diurético muy utilizado especialmente en el hospitalario, chicos. La llamada acetoazolamida. También tenemos la diclorofenamida, que por la dorsalamida, que no lo tenemos nosotros, pero la acetoazolamida sí. Luego tenemos, en esto, porque al final de la clase voy a preguntarles, ¿cuáles son los diuréticos que actúan en tubo contorneado proximal? Acuérdense, los diuréticos osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son los diuréticos osmóticos? El manitol y la urea. ¿Cuáles son la anhidrasa carbónica? Aunque me digan acetazolamida, me doy por bien servido porque es el único que tenemos nosotros. Luego tenemos los diuréticos de asa. ¿Qué significan esto? Los que van en la asa de Henle. ¿Cuáles son estos? Son los agresivos. Los derivados de la sulfonamida, la bumetanida y la toracenida. Y los derivados de la
que es el ácido clínico. ¿Cuáles son los que nosotros utilizamos más? Y de hecho, les decía con este método, todo lo que sea diurético de asa es agresivo. Saca todo lo que es sodio, cloro, potasio de una manera agresiva. En algunas ocasiones, por ejemplo, en una ascitis, que es un paciente que tenga un abdomen por una cirrosis hepática, un abdomen lleno de líquido, en eso sí conviene sacar, porque más daño ya hace líquido adentro que sacarlo y de pronto le corregimos a través de un suero la pérdida de sodio y le corregimos la pérdida de potasio. Luego tenemos el tubo contorneado distal. ¿Cuáles son estos? Las tiacidas. Tubo contorneado distal, la clortalidona y la metasalona, que esta no la tenemos, por la clortalidona sí. ¿Cuáles son las tiacidas? Especialmente la hidroclorotiacida, que les dije que es la muñeca, acuérdense que yo le puse el nombre desde el año pasado, le puse la muñeca de los antihipertensivos, porque todo el mundo se quiere casar con la hidroclorotiacida. Y luego tenemos el tubo colector. El tubo colector tenemos los llamados ahorradores de potasio, los que ayudan a retener potasio, que en este caso son la espironolactona, la miloride y el triantereno. De esto, la espironolactona, acabé de dar una clase a los chicos de terapéutica, que es utilizado también como un antimineralocorticoide, pero es un diurético ahorrador de potasio. Entonces, este es el esquema de todo lo que vamos a ver, chicos. Entonces, cuando usted sepa la biología y sepa el tubo proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal, el tubo colector y qué diuréticos actúan, usted ya sabe cuál es el que tiene que utilizar. Si yo le digo, nosotros tenemos que perder potasio, perder sodio, utilizaremos un diurético de asa. Si yo digo que tenemos que perder potasio, pero de una manera leve, pequeña, no muy agresiva, podemos utilizar las tiacidas. Si yo digo necesitamos ahorrar potasio, es el tubo colector, podemos utilizar espironolactona, miloride o triantereno. Si yo digo busquemos la reabsorción de agua, bloquearle donde tubo contorneado proximal, ¿cuál utilizamos? Dos tipos de diuréticos. Los diuréticos osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y cuando digo hay que arrasar con todo, diuréticos de asa. Y ustedes se van a enfrentar muchísimo cuando pasen en clínica, hagan las prácticas en el internado, que generalmente dicen en este caso hay que utilizar un diurético de asa o un diurético tiacídico. Y cuando le pregunten a usted el diurético tiacídico, ¿dónde actúa? Pues ya le van a hacer quedar mal, usted ya sabe que es un diurético que actúa en tubo contorneado distal. Entonces aquí tenemos cuáles son los diuréticos osmóticos, tenemos la urea, el manitol, el isosorbide, que les dije hace un momento, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que también actúan en tubo contorneado proximal, tenemos las tiacidas, no, porque le pusieron acá los tiacídicos, pero no con signo de interrogación, porque esta imagen no me convenció. Los diuréticos de asa, furosemida, ácido tacrínico, y los de ácido estalactita, las tiacidas de potasio. Y el mecanismo de acción, este cuadro es muy facilito de que usted lo estudie, donde tenemos nosotros inhibidores de la anhidrasa carbónica, donde actúan tubo proximal. ¿Qué fármacos? Acetosalamida. Diuréticos osmóticos, tubo proximal. ¿Cuáles son? Manitol, urea. Inhibidores del cotransportador, diurético de asa. ¿Cuáles son? Furosemida. Inhibidores del tubo contorneado distal. ¿Cuáles son? Clorotiacida, hidroclorotiacida, indapamida, clortalidona, que estos son los... De estos, chicos, lo que más quiero que no se me olviden es hidroclorotiacida, la indapamida y la clortalidona. Estos son los tres que se utilizan nosotros aquí en el de otros países, pero nosotros en todos los hospitales se utiliza o hidroclorotiacida o indapamida o clortalidona, que son diuréticos que actúan a nivel de tubo contorneado distal. Colector, ahorradores de potasio, amiloride o espironolactona. Y antagonista de los mineralocorticoides, bueno, ya les dije la espironolactona o la eplenorona. Este cuadrito es muy claro para saber el mecanismo de acción, qué es lo que tiene y cuáles son los fármacos. Luego tenemos las reacciones adversas. ¿Qué es lo que puede ocasionar inhibidores que vamos a encontrar acá? Los de anhidrasa carbónica o los osmóticos. ¿Qué podemos hacer? Como sacan sodio, podemos tener una hipernatremia, podemos tener una
acidosis metabólica, una hipopotasemia, porque también se pierde potasio, y esto puede ocasionar somnolencia y una especie de calambres, hormigueos por todo el cuerpo. ¿En qué caso están contraindicados estos? En pacientes con cirrosis hepática o también en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Estos no se debe utilizar. En cambio, los diuréticos de asa que también sacan, etcétera, pueden provocar una hipercloremia y esto se debe evitar en mujeres que ya son menopáusicas porque tienen riesgo de tener osteopenia y la osteopenia le puede llevar a una osteoporosis. Los diuréticos tiacídicos, ¿cuál es el pero? Que como ayudan a eliminar de una manera gradual, puede llevar a tener una hipotensión. O sea, por eso es que como son hipotensores, es que en pacientes que tienen hipertensión se les asocia un diurético, especialmente los tiacídicos. Entonces, todos estos de acá abajo, los ahorradores de potasio, están contraindicados en pacientes con hiperpotasemia. Por supuesto, si lo que van a hacer es ahorrar potasio, se va a quedar más potasio en sangre, y el paciente tiene una hiperpotasemia, le vamos a aumentar esa gravedad y el paciente puede correr riesgos muy graves de entrar en procesos muy graves. Las dosis que nosotros vamos a utilizar, un ratito, chicos. Entonces aquí tenemos, chicos, las dosis que se pueden utilizar. Por ejemplo, las tiacidas, la hidroclorotiacida va desde 12.5, 25 miligramos. Por lo general, la dosis que se utiliza es 12.5. La mayor parte de compuestos IECAS, ARA2, etcétera, que se asocian a hidroclorotiacidas con 12.5, la dosis más baja. Aunque también puede utilizarse 25, también puede, de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no? La indapamida es de 1.25, es una dosis mucho más baja, y la clortalidona igual que la clortalidona. Hay algunos ARA2 que se asocian a clortalidona. Los diuréticos de asa vienen de 20, 40, 80, 160, pero eso ya se manejan especialmente en pacientes que tengan una cirrosis hepática terrible, que tenga un edema puro muy generalizado. La aldosterona, especialmente los bloqueantes como la espironolactona, vienen de 25, 50, 100 miligramos y se puede dar 2 veces al día, otras veces al día. Y la amiloride que se utiliza viene de 5 y de 10 miligramos. Entonces, la duración generalmente, como ustedes pueden ver, es de 12 a 24 horas, entonces en muchas ocasiones solo se da una vez al día para eliminar de una manera progresiva y pequeña la cantidad de orina. Si damos 2 o 3 veces al día, vamos a tener más sostenida la diuresis y fácilmente el paciente entra en un proceso de deshidratación. Entonces aquí tenemos
¿Qué es lo que se debe hacer en cuestión de interacciones? No se debe dar acetazolamida con salicilatos porque puede provocar un aumento de la potencia, como por ejemplo los ácidos salicílicos que nosotros tenemos como analgésicos. Los diuréticos de asa no se debe dar con aminoglucósidos, porque sí, los aminoglucósidos son nefróticos y también ototóxicos. El diurético de asa puede provocar ototoxicidad cuando se asocia concomitantemente. Los diuréticos de asa más anticoagulantes pueden aumentar la actividad anticoagulante y el paciente puede tener encías. Se debe tener mucha precaución. La fotericina, que es un aquí veamos en cuanto a la potencia. ¿Cuáles son los diuréticos de mayor a menor potencia? Entonces, ¿cuáles son estos? Los diuréticos de mayor potencia arrasan con todo el que es la furosemida, la bumetanida, la torasemida y el ácido etacrínico. Nosotros aquí tenemos solamente furosemida y ácido etacrínico. Los de eficacia médica, los más utilizados, las tiazídicas, que actúan a nivel del tubo controlado distal, las famosas tiazidas. Y de eficacia ligera, porque solamente ahorran potasio y intervienen, locamos a nivel de tubo contorneado proximal, como la acetazolamida, el manitol y la urea, y los que actúan a nivel de tubo colector, como la espironolactona y el amiloride, que son los que tenemos nosotros en el mercado. Este es el cuadro de lo mismo que acabamos de hablar, cuáles son, en qué lugar actúan. Este es otro cuadrito que de lo que acabamos de estar hablando de lo mismo, es otro cuadro más. Entonces, vamos a hablar así rápidamente de los hemos hablado de la farmacocinética, hemos hablado de la eficacia, hemos hablado de la dosis, hemos hablado de las interacciones, que es lo que todos debemos hablar. Entonces, aquí vamos a pasar rápidamente cuáles son los diuréticos de asa, los de más alta potencia, como son las sulfonamidas y los derivados del ácido fenoxiacético, que no es sino el ácido etacrínico, y los diuréticos, la furosemida. ¿Qué pueden producir? Hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, porque como les dije, son arrasadores de todo lo que se puede eliminar a través del riñón. Tienen buena absorción por vía oral, también se puede administrar por vía intravenosa y de hecho en emergencia se utiliza por vía intravenosa. Tiene una buena ligadura a las proteínas, por eso puede durar hasta 24 horas y vamos a ver que alcanzan su eficacia los diuréticos de asa en el tubo contorneado distal. Aquí tenemos la farmacocinética que ya vimos hace un momento, de los dos que tenemos nosotros, como la furosemida y el ácido etacrínico, que no está ahí. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Ya les dije hace un momento, hiperuricemia, hiperglicemia, hipercalciuria, efectos de ototoxicidad, ya les dije que hay que tener mucho cuidado, peor si le damos con aminoglucósidos, puede aumentar la ototoxicidad, puede provocar efectos cardiovasculares como hipotensión ortostática, que es esto, que en el momento que se para el paciente, se siente marear y se puede desmayar. Efectos gastrointestinales pueden provocar anorexia, dolor abdominal, que estos son los efectos que ya son conocidos. Los diuréticos de asa que utilizamos en casos de hipertensión, pero ya eso es una indicación, pero ya no se los utiliza porque se han dado cuenta que más conveniente es utilizar edema pulmonar. Miren, este es el caso, este es un paciente, es una citis, un paciente cirrótico, vean la cantidad de líquido que tiene, esto se llama ascitis. Entonces, en este caso de pacientes sí es conveniente utilizar un diurético de asa. ¿Por qué? Porque va a eliminar más. En caso de que haya un edema de pulmón, un edema, vean que tenemos los alvéolos llenos de agua, también ayuda mucho la furosemida y ayuda, aquí es un alvéolo normal, mire cómo está lleno de aire acá, y otro que está lleno de agua. Este es un edema agudo de pulmón. Entonces, eso sí,
actúan muy bien los diuréticos de asa y podemos utilizarlo mejor. La furosemida, indicado en hipersensibilidad, y precauciones de que justamente puede haber una pérdida de potasio y eso nos puede llevar a trastornos cardiovasculares. Bueno, esto ya vimos las interacciones. La bumetanida nosotros no tenemos, pero es casi igual al mismo mecanismo de acción, los mismos efectos laterales y las mismas indicaciones. Sino que la diferencia es que 1 miligramo de bumetanida es igual a 20 miligramos de torasemida y esto es igual a 40 de furosemida. O sea, el más potente de estos tres es la bumetanida y el menos potente es la furosemida. ¿Por qué es menos potente? Porque se necesita más dosis. Acuérdense cuando yo les di en farmacología básica, los que fueron mis alumnos, les dije que a menor dosis y eficacia es más potente. A mayor dosis es eficaz y menos potente. Entonces, la bumetanida con apenas 1 miligramo es igual que si diéramos 20 miligramos de torasemida o 40 miligramos de furosemida. Bueno, esta nosotros no la tenemos, no vamos a mencionarlo. El ácido etacrínico que les dije que era el derivado del ácido fenoxiacético, lo que vamos a encontrar es que nos puede llevar a una hipocalemia, puede provocar diuresis excesiva, puede provocar colapso, hiponatremia. Entonces, este tipo de reacciones son contraindicadas por su agresividad de estos. Aquí están las dosis que ya le vimos en otro. Aquí también le volvemos a ver las mismas cuando tiene acción. Esto ya lo vimos en lo que les hago, les repito, para que cuando ustedes vean el video, pues lo puedan estudiar. Ya los videos de las clases van a estar listos este día sábado. Les voy a pasar a Jody para que les haga llegar. Llegamos a los diuréticos tiacídicos, que aquí, como les dije, son perdedores lentos de potasio. Pueden provocar hiponatremia, hipocalemia, hipercalcemia. Estos solo tienen un efecto vasodilatador, por eso son hipotensores y por eso son dentro de los más utilizados para tratar la hipertensión. Esta es la muñeca, la niña de los diuréticos, la hidroclorotiazida, que tiene una buena unión, buena absorción por vía oral, por eso la mayor parte de fármacos antihipertensivos se asocian a la hidroclorotiazida. Tenemos que se une muy bien a las proteínas de una eliminación intermedia. Y vamos a ver que tiene aproximadamente 12 horas de duración en el cuerpo humano. Entonces eso hace que las personas, pues, que al tratar la hipertensión con una sola tableta y más el antihipertensivo, tranquilamente la controlan por 24 horas. Efectos adversos, pues, anemia, trombocitopenia, que son cuando hay esa agresividad de pérdida de líquidos. La clopamida esta nosotros no la tenemos en el mercado. Y aquí tenemos los diuréticos tiacídicos, las vías de administración, casi todos por vía oral, como ustedes pueden ver, aunque también la hidroclorotiazida y la indapamida vienen por vía intravenosa. Efectos adversos de todos los diuréticos tiacídicos pueden provocar a nivel renal hipocalemia, hiponatremia, es obvio, porque están sacando aunque le saquen el potasio lento, están indicados. ¿Cuáles son los factores del renal? Cuando se utilizan muchos diuréticos, también se pierde líquidos y eso puede provocar una disfunción eréctil. Y el paciente que quiera pegarse un partido amistoso, pues no va a poder porque generalmente hay un efecto hipotensor y eso no va a permitir una vasodilatación que tenga acción de llenado de los cuerpos cavernosos y esponjosos. ¿Para qué utilizamos? Especialmente la hipertensión hepática, es el uso de los tiacídicos. Hay un edema que deja fobia, aplastando, este es un edema, hipercalciuria en caso de insuficiencia cardíaca, etc. Luego tenemos la cipamida, que nosotros no la tenemos, le puse porque había antes. La indapamida, esta sí la tenemos nosotros, ayuda para el tratamiento de la hipertensión leve y también en edema de insuficiencia cardíaca congestiva. No se debe utilizar en el embarazo de los trimestres de gestación en cualquiera de los tiacídicos, porque puede provocar hipocalemia y provocar serias alteraciones fetales. Aquí tenemos los diuréticos tiacídicos, estos son los que tenemos nosotros en el mercado. Pueden ver las dosis, como ya les dije hace un momento, hablé de cada una de ellas. Y las contraindicaciones casi todos tenemos en el embarazo.
Luego tenemos los ahorradores de potasio, que son los inhibidores de la aldosterona, que en este caso son la escleronoma, el amilorina y el trianteno, igual que el espironolactacio, especialmente a nivel de tubo colector, que eso es lo que se busca para evitar que haya una hipocalemia. ¿Cuáles son los inhibidores de potasio? Los inhibidores de la aldosterona, que son la espironolactona y la escleronona, que son los que nosotros tenemos en el mercado, pero la más utilizable es la espironolactona. Lástima que este sea uno de los diuréticos más caros que hay, porque tanto la furosemida como la hidroclorotiazida son fármacos que son aceptables, buenos, bonitos, ligeramente baratos, a un poquito entrando a moderados, pero sí es para el alcance de nuestros pacientes. El mecanismo de acción lo que hacen es inhibir la aldosterona sobre los tubos contornales distales, ya les dije que actúan estos, y también en el tubo colector. Lo más frecuente que puede haber es una hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque ahorran potasio y al ahorrar potasio, pues queda el potasio en la sangre y puede aumentarse la hiperpotasemia. Por eso es lo que en caso de tener un antecedente de hiperpotasemia no se debe administrar ninguno de estos ahorradores de potasio. Las reacciones adversas contraindicadas en casos de insuficiencia renal pueden provocar molestias gastrointestinales, porque eso es generalmente dentro de los efectos adversos provocados porque se administra por vía oral. Espironolactona son antagonistas sintéticos que van a actuar sobre los receptores mineralocorticoides, especialmente los receptores de la aldosterona. Acuérdense que la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Cuáles son los efectos indeseables? Inhiben los receptores de andrógenos y progesterona. Esto es, bueno, se verá con ustedes esto en terapéutica, porque ahí tenemos nosotros que ver fármacos andrógenos y fármacos del sistema reproductor, y ahí justamente veremos esto, pero en caso de administrar espironolactona o escleronona, puede provocar en los varones, que eso de alguna manera no es muy bueno, también va a provocar que es un dolor de las glándulas mamarias, y en los varones, como les dije, puede provocar disfunción eréctil, aunque se dice que la escleronona no puede dar disfunción eréctil. La amiloride es otro de los que actúan a nivel de los canales del tubo contorneado distal y más especialmente del tubo colector. Ya vimos esto, efectos colaterales de la amiloride, anorexia, cefalea, mareo. Se debe utilizar con precaución con los IECAS. De hecho, los IECAS no le paran ni bola a la amiloride, ellos están enamorados de la hidroclorotiazida, entonces ya no se utiliza, no hay necesario el trianteno en que se utiliza en hipertensión, previene la hipocalemia. Están contraindicados en el embarazo y la hipersensibilidad, como casi todos, no es nada del otro mundo. Los diuréticos inhibidores de la anhidasa carbónica es la cetazolamida, que les dije hasta el principio. Este es un buen fármaco, generalmente se utiliza mucho en clínica, en los hospitales, especialmente en pacientes que están necesitando un diurético inhibidor de la anhidasa carbónica. ¿En qué se utiliza? En caso de glaucoma, el glaucoma es un aumento de la presión intraocular, caso de convulsiones, de edemas, falla cardíaca congestiva. No se recomienda mucho la acción intramuscular porque al administrarla provoca muchísimo dolor en el sitio. Por esa razón no está dentro de las indicadas. Ahí tenemos el tiempo de excreción, una buena biodisponibilidad de todas, entre 100 y 95, la vida media está entre 6 a 14 horas, quiere decir, basta una sola al día, y la potencia diurética de la cetosalamida es buena, mientras menos miligramos es más potente. La cetosalamida con apenas 1 miligramo ya tenemos potencia diurética. Se puede administrar vía oral, intramuscular, intravenosa, por eso es utilizado en los hospitales, especialmente en cuestiones de emergencias, ¿no? Contraindicados, hipersensibilidad, función pulmonar, enfisema, el primer trimestre del embarazo, como casi todas, enfermedad hepática, renal, glaucomas también a veces, si es de ángulo cerrado, no congestivo, esto es lo que manejan los oftalmólogos, ahí no utilizan acetazolamida y utilizan la idapamida, que es muy buena. ¿Cuáles son las reacciones adversas más importantes? Trombocitopenia, hirsutismo, que no es sino el crecimiento de vellos en la mayor parte del cuerpo, más especialmente es muy notorio a nivel de mujeres.
Puede dar mioclomías, pueden dar pseudofracturas, pueden dar pérdida del gusto, pueden dar hematuria en orina y disminución, como se les decía hace un momento, y impotencia sexual. Puede provocar una disfunción eréctil. Que sí lo podemos indicar, como ya les dije hace un momento, en glaucoma, pero que no sea de ángulo cerrado, en EPOG, para ayudar a su capacidad ventilatoria, y también en la llamada enfermedad de altura, que generalmente no es sino dolor de cabeza, náusea, dificultad respiratoria, cuando ustedes viajan a la sierra y de pronto comienzan a tener esas mareos, náuseas, presentan dificultad para respirar, pueden convulsionar y pueden sentirse fatigados. Esa es una enfermedad de altura. Ahí se puede utilizar la acetazolamida y ayuda a fomentar a que se acople mejor y se retenga líquidos, elimine líquidos que de pronto están afectados por la altura. Y por último tenemos los diuréticos osmóticos, que estos son el manitol y la urea, que son libremente filtrados, pues, pero que no se reabsorben. Entonces, ¿qué favorece eso? Que van acarreando, son como una carreta, que si todos se suban todos aquí, todos se van conmigo. Entonces, por esa razón, es muy útil en caso de que haya un edema, que necesitemos que exista diuresis y que necesitemos que haya una excreción de sodio muy especialmente. Generalmente los hospitales lo utilizan por vía endovenosa, tienen buena biodisponibilidad, tienen metabolitos activos y se excreta por vía renal. Cualquiera de las que nos manitole las. ¿Dónde actúa el manitol? Actúa en dos lugares. Puede actuar en el tubo contornado proximal, donde tiene su mayor ejercicio, pero también puede actuar en la rama descendente del asa de Henle. ¿En qué podemos utilizar el manitol? En edemas, en oftalmología para bajar la presión intraocular, en cirugías, especialmente en cirugías de próstata, en tratamiento y profilaxis de insuficiencia renal aguda, y cuando nosotros necesitemos eliminar fármacos que estén causando toxicidad en el cuerpo. Reacciones adversas pueden provocar hipotensión ortostática, ototoxicidad, falla cardíaca congestiva cuando es en dosis excesivas. Contraindicaciones, anuria, deshidratación. Si un paciente está deshidratado, ¿para qué le vamos a dar un diurético? Eso es obvio, no se debe administrar, ¿no? Prendan las cámaras y ya están asustados que les voy a preguntar. Asústense si les voy a preguntar que valga puntos. Ahí sí preocupes. Este es un de relax nomás les voy a preguntar. A ver, comencemos con la presidenta. ¿Dónde está Yoli? Ya estoy, doctor. A ver, mijita, cuénteme, ¿cuáles son los diuréticos de ASA? Mencióneme 3 por lo menos. Ya, los diuréticos de ASA van a ser los derivados de la sulfonamida y también los derivados de ácido fenoxiacético. Usted nos dijo que le bastaba con que sepamos de la furosemida. Y también del ácido entacrínico. De los dos. Ya, bien, mija. Génesis. ¿Cuáles son los diuréticos osmóticos y dónde actúan? A ver, los diuréticos osmóticos actúan en el túbulo contorneado proximal. Tenemos el manitol y la urea. Correcto, mijita. Magali. ¿Cuáles son los inhibidores de la anhidrasa carbónica? ¿Y dónde actúan? Bueno, los de la anhidrasa carbónica, estos, a ver, se me fue. Bueno, son los nombres, son los dicloferamida y el otro nombre, ay, es que son raros, doctor. Metazolamida. Acetazolamida. Y por eso les dije que ese no se me olviden, porque ese es el que más, especialmente en clínica, lo utilizan. ¿Y dónde actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Van a actuar en el túbulo contorneado proximal. Correcto, Magali. Medardo. Mencióname diuréticos que estén actuando en el tubo contorneado distal. Mencióname 3, que yo les dije que los 3 teníamos nosotros en el mercado. La hidroclorotiazida. ¿Ya? También iba a ser la
indapamida La indapamida, correcto. ¿Cuál más? y clorotiazida. ¿O cuál es? Ese no. Uno que le dije que también se combinaba con los Metolazol, ARA2, ¿no? clortalidona. Clortalidona. Y acuérdense, los que se combinan con los IECAS, que se combinan con los ARA2, son hidroclorotiazida, tenemos la indapamida y tenemos la clortalidona. Esos son los que más... Carlos Torres. Carlos, ayúdame con cuáles son los fármacos ahorradores de potasio y dónde actúan. Sí, escucho. Los ahorradores de potasio serían la espironola, Lactona, sí, la espironolactona. ¿Cuál más? el triantereno, El triantereno, la amiloride. La amiloride. actúan en Bien. todo lo. Sí. Eso es lo que quiero yo que ustedes sepan. O sea, dónde es el sitio que van a actuar y qué es lo que van a hacer. Si yo digo un paciente que quiere ahorrar potasio, usted ya inmediatamente saca los ahorradores de potasio. ¿Dónde actúan los ahorradores de potasio? En el tubo colector. ¿Cuáles son estos? Espironolactona. Tenemos el amiloride. Que usted sabe dónde es el mecanismo de acción. Porque luego vienen las dosis y las dosis las tienen que estudiar. Eso es lo que les dije, cuál es la dosis, a ver quién se me acuerda. Vamos a ver, Carlos y Zurieta. ¿Te acuerdas cuál era la dosis de la hidroclorotiazida, de la muñeca de los diacídicos? Porque es algo que vas a estar en contacto. ¿Y por qué te pregunto esto? No por fastidiarte la vida, porque es algo que van a estar en contacto todos los días cuando utilicen un antihipertensivo. 12.5 miligramos. ¿Cuánto? La dosis mínima, si mal no recuerdo, era 12.5. Exacto, correctísimo. La dosis mínima de la hidroclorotiazida. ¿Por qué les molesto con esto? Porque es la que más ustedes van a ver en todos los compuestos. Van a ver un fármaco que esté combinado. ARA2, que puede ser los sartán, valsartán, irbesartán, candesartán, cualquiera de esos, más 12.5 de hidroclorotiazida. Pero también hay de 25. Pero también cuando usted vea que es de 25, y usted inmediatamente saque como conclusión que es una hipertensión severa, que es una hipertensión difícil de controlar. Porque a medida que vayamos subiendo la dosis, sea de antihipertensivo o sea de diurético, ya nos estamos enfrentando a una hipertensión de difícil manejo. Pero por lo general, paciente joven con hipertensión, yo digo joven, pasar los 40 años, que sea hipertenso, se maneja con un ARA2 cualquiera o con un IECA. Por lo general lo que más se maneja es los sartán, valsartán, candesartán es con 12.5 de hidroclorotiazida. Ese es el fármaco más utilizable. Y dígame, en general, ¿cuál es la contraindicación más importante para los tiacídicos? Silvia. Una que les dije que es casi todos. Contraindicaciones, embarazo. Algo que no te debes olvidar. Disculpe, no escuché. ¿Cuál era, Leonardo? ¿Le acuerdo a Silvia? Los tiacídicos, hipotensión. No necesariamente eso. ¿Te acuerdas que te dije mejor ayuda? No es contraindicación. Nosotros lo que tenemos que haya hipotensión porque ayuda a tratar a la hipertensión. Acuérdense que les dije el primer trimestre del embarazo es una contraindicación para todos los tiacídicos. Yo estoy hablando de contraindicación. O sea que donde tú no debes utilizar tiacídicos. Bueno, chicos, el día de mañana vamos a ver todo lo que es farmacología respiratoria, especialmente los antitusígenos, antiasmáticos, broncodilatadores. Y como les dije, que creo que para el examen va a ir hasta fármacos digestivos, donde tenemos 3 capítulos. Y con eso estaremos terminando el parcial y hasta ahí hagan mapas mentales, hagan los casos clínicos, para que no les coja muy
en época de exámenes de pronto ya lo tienen, ya les voy a abrir el Classroom para que ustedes envíen sus trabajos, los que vayan terminando ya vayan enviando, ¿no? Y ya les voy a abrir y les voy a poner fecha, pero hay personas que comienzan ahora y lo van haciendo y ya llega un momento en que ya tengan su trabajo listo y ya puedan dedicarse la semana de exámenes a estudiar nada más. Y Jody, quédate un momentito para coordinar un poco el asunto de los casos clínicos. Listo, doctor. Bueno, chicos, buenas tardes. Que pasen muy bien. Nos vemos mañana.